Miércoles en actualidad y noticias y es momento de hablar de economía, por eso está con nosotros Mario Alberto Cuevas. ¿Cómo le va? Bien, Ramiro, bien, todo bien, por suerte. Nos dijeron desde la producción, ni bien comenzamos este bloque, que nada de resultados deportivos y nada que se le parezca, así que... O decirlo completo, digamos, porque... O completo. Claro. Sí, mejor, para evitar suspicacia. Vamos a hablar de economía, que nos va un poco mejor, al menos. Podemos hablar de buenas, ¿no es cierto? Al menos lo que parece, sí. Se vienen cumpliendo los objetivos que se había planteado el gobierno de Milei. Sí, es cierto. Quedan menos de una semana para cumplir el año y la verdad que lo planteado, como siempre decimos, en lo macroeconomía, se está cumpliendo a rajatabla. No se puede creer que el riesgo país siga cayendo, que el dólar blue también se esté acercando al dólar oficial, con esta política de parar la economía, con una recesión importante, con una clase media que ha sufrido mucho estos ajustes, esta eliminación de los subsidios, las tarifas aumentando más que proporcional respecto a los ingresos de la clase media. Y bueno, Milei lo está logrando, a pesar de toda esta resaca opositora que augura que no va a terminar bien, pero los números son los que mandan. Aparte, para diciembre ya tiene pensado derogar el impuesto país, no prorrogarlo, y tiene una parte del cepo, que es el cepo comercial, que ya lo está flexibilizando. Realmente está logrando que se vaya hacia una mejor, no digo reactivación porque no sería la palabra, pero sí buscar una rentabilidad adecuada, que no es la adecuada todavía, pero está yendo por ese camino para que nuestras industrias, que por ahora tienen menos o costos menores en sus insumos, en su materia prima, porque recordemos que sacar una parte del impuesto país significa tener menos costos de importación, que para la industria hay insumos vitales que las empresas tratan de lograr esa competitividad que antes no lo podían lograr porque los costos de importación eran más elevados, entonces los precios de venta también eran elevados, ya que se trasladaba el mayor costo de producción a los precios de venta. Bien, todo esto me dijiste hace unos miércoles atrás, que se está esperando la reactivación ahora, que todo comience a funcionar nuevamente, que podamos tener más consumo, la clase media, pueda también reactivar los comercios minoristas. ¿Cuánto falta para eso, Beto? Bueno, mira, el mercado y las medidas económicas son lo que van a decidir el momento de este inicio del programa de reactivación. Es muy esperado porque la verdad que la calidad de vida de los argentinos no ha sido en aumento, ha ido en detrimento más que nada, pero como que la gente está haciendo un gran esfuerzo porque Milei representa algo, el outsider, algo nuevo, que está fuera de la economía y que alguien con esas características puede venir a implosionar todo el sistema regresivo que teníamos, porque era un relato que trataba de, pintar un cuadro muy agradable, un contexto muy importante, pero a la larga la inflación que generaba la propia emisión monetaria hacía de que esa mayor ganancia, esa mejor posición económica hiciera que se le fuera como el agua entre las manos. Bien, siempre que veo algunas situaciones de la microeconomía, de lo cotidiano, me acuerdo y digo, bueno, lo voy a traer aquí a este lugar. Vimos durante estas semanas con Lucas algunas cuestiones que tienen que ver con el audio, que es su trabajo, el sonido,
Y con el tema de, bueno, nosotros estamos trabajando en una radio también, lo que tiene que ver con esos elementos que los podemos encontrar hasta en 18, 24 y se han sumado algunos 36 cuotas. Bueno. Y uno le va a agarrar la calculadora, realiza cuentas y te acompañan los números. Dice, exactamente. Bueno, se está llegando a ese equilibrio interesante. Por eso hablaba de reactivación, creo que ya se viene dando de a poco, ¿no? A cuentagotas, con algunos sectores, no todos, pero se está observando. Sobre todo en los productos, las empresas de electrodomésticos fundamentalmente se animan a dar muchas cuotas sin una recarga importante en el valor de los intereses, y también hay bancos que están otorgando ya créditos hipotecarios a tasa fija, cosa que hacía años que no se lograba. Otra cosa más, se autorizó la compra hasta de $3.000 por demandas hacia el exterior. Recordémosle a la gente que si uno compra un producto importado a través de Amazon u otra de estas aplicaciones importantes, hasta $400, si la compra es de $400, no paga impuesto. Bien. Y los precios, por ejemplo, el iPhone 16 está casi a la mitad. Mirá. Casi a la mitad. Hay negocios en Estados Unidos que están liquidando los iPhone 14, los iPhone 15 sobre todo, y si uno los compara respecto de los valores en nuestro país, están muy convenientes. Y digámosle también a la gente que a partir del 1 de diciembre se autorizó compras hasta $3.000. Tienen impuesto. Me da a preguntar si esto no afecta a la industria argentina. Bueno, es la eterna discusión que tuvimos cuando era presidente Carlos Menem, que decían que se destruyó la industria nacional. Bueno, hay que tener en cuenta que por qué los precios de la industria nacional son tan elevados. Es un llamado de atención. También eso tendría que ir adecuándose. Por ejemplo, el costo de mantener un empleado en Argentina no es lo mismo que el costo que tiene China, ni hablar Estados Unidos o los países europeos. Tendremos que mejorar los costos laborales, por eso estaba muy enceguecido Milei con la ley Bases por los cambios en lo laboral, pero bueno, lamentablemente no tiene el número de diputados y senadores necesarios para poder votar estos cambios importantes. Entonces se acordaron, se negociaron algunas pautas de cambios, pero que no fueron 115 artículos, cuando en realidad eran más de 600. Pero bueno, es un principio, uno entiende cuál es la necesidad que tiene Milei para adecuar los costos, sobre todo laborales, porque tenemos convenios multilaterales de hace 75 años, Ramiro. El contexto en ese momento de 1950 era totalmente distinto al actual. También hay negociaciones muy estrictas, muy rígidas. Se hizo, por ejemplo, se acordó en Brasil, tenemos el caso de Brasil, que estaba en ese momento la primera gobernación de Lula da Silva, y el mismo Lula aceptó, promulgó una ley en donde se acuerda el empleado directamente con el empresario, dejando de lado los sindicatos, que es el factor de discusión, el factor de la problemática mayor que se generan. Hoy un camionero ya viene con el recibo de sueldo el descuento del sindicato. Sí, totalmente. Por ejemplo. Sí, incluso el mayor sindicato de Diamante es el de empleado de comercio, y bueno, tienen descuentos en los recibos. Debería tener una contraprestación, digamos, el sindicato. ¿Aceptar o no? Claro, o incluso el sindicato de empleado de comercio tiene el 2% de aporte obligatorio, y después tiene otro 2% de aporte que es optativo. Tendrían que ser los dos optativos, sí, claro. Porque si uno hace, digamos,
conviene o realiza un convenio, contrato con el empleador, fija pautas que en realidad convienen por el tipo de trabajo. Hay trabajos que se realizan los fines de semana nada más y no el resto de la semana. Se podía eliminar el día viernes como día laborable, que ya ocurre en algunos países del mundo. O sea, tratar de beneficiar al trabajador y al empresario, porque cada vez que toma el empresario o el patrón un empleado, no es que le tiene que pagar leyes sociales aparte, que es un sueldo más, sino que lo tiene que adoptar prácticamente, porque después cuando renuncia, o mejor dicho, cuando se lo despide, o presenta, o por acuerdo de partes, tiene que desembolsar una cifra que muchas veces no le alcanza y lo sigue manteniendo al empleado porque no le puede pagar la indemnización. Bien, y la gente del campo levanta la mano y dice, ¿y las retenciones? Las retenciones es otro tema muy importante porque no nos deja ser competitivos en el exterior. Imagínate vos que un productor agropecuario que exporta soja en Argentina gana el 65%, porque el 35% se lo lleva el gobierno con retenciones. En cambio, si cruzamos el charco acá en Uruguay, gana el 100%. Entonces, los productores agropecuarios dejan de tener la ganancia que necesitan para poder reinvertir. Y el Estado debería entender de que eso, tener un socio en las ganancias, en las buenas, solamente no es ni conveniente para el productor ni para aquellos que quieren instalarse como una nueva actividad agropecuaria. ¿Y cuándo tiene fecha de vencimiento? Las retenciones, bueno, es una promesa de campaña. Está cumpliendo algunas de ellas, por ejemplo, sacar el impuesto país, ir eliminando el cepo poco a poco, pero el tema de las retenciones, el tema de la eliminación del Banco Central y el tema de la dolarización son cuestiones que están todavía como asignaturas pendientes. Bueno, veremos qué nos dice el futuro entonces de nuestro... Ojalá que se cumpla, porque de esa manera vamos a ser competitivos, la industria no va a caer y los mayores beneficiados van a ser la clase media argentina. Beto, un placer como siempre que venga a charlar con nosotros. Gracias a vos, Ramiro, por la invitación. ¿Dónde lo encuentran? Mitre 594, el teléfono es 343 505 244 y el fijo 498 1947. Hasta el próximo miércoles. Gracias por todo, Ramiro, nos vemos. Vamos a la pausa y ya seguimos.